Este va a ser un caso que no. Es extraño, es extraño, bizarro, no es común y es. mm, no sé ni cómo tomarlo. Básicamente, este es el caso de un programador que él decía que hablaba con Dios. No sé si fue verdad, no. Lo único que confirmé es que este tipo entraba dentro de los rangos de los científicos locos, porque de verdad es una locura su historia, cómo hizo las cosas, cómo se llegó a obsesionar y cómo logró lo que logró. Así que realmente es un montón de cosas que te voy a explicar, un montón de cosas. Primero que todo, en esta historia hablaremos de algunos conceptos como Python, programación y un par de cosas. No es nada técnico, difícil o complicado. Yo se lo voy a simplificar de la manera más sencilla posible y hablar sobre el tema. Ocuparé a Doji, que también explica muy bien el tema de cómo ocurrió esta cosa. Yo hablaré un par de cosas. Ojo que yo no soy un programador, mi carrera es TENS, así que está muy claro que no soy programador. Pero sí tengo, manejo algún que otro concepto que básico de la programación. Vamos por acá, transmisión, y voy a mostrarles este tema que me parece curioso. Es curioso más que nada. Curiosidad. Esta persona, De traer sus ideas a la vida, pero que en ocasiones llaman más la aquí, Escuela Británica de Artes Creativas y acá está, aquí, el subreddit dedicado. es la historia de Temple Oz y Terry A. Davis. Temple Oz era básicamente un programa muy básico, el cual hacía unos ciertos procesos. El problema es lo siguiente, él decía que muchos de estos procesos que se supone que son aleatorios, ok, aleatorios, pues por alguna razón llegaba el mensaje de Dios o si no, no sabía interpretarlo. El problema de esto es que en programación no existe la aleatoriedad. Bueno, técnicamente no existe la aleatoriedad. Existen los números pseudo aleatorios, que básicamente es una parte de la rama, en el cual son números difíciles de predecir, pero que pueden predecirlo. Entonces, ese es el tema. Entonces, primero partamos del apartado de que sí, no era totalmente aleatorio, pero que sí, en este ejercicio que es aleatorio, pues no tiene sentido intentar conseguir un mensaje. Pero, ojo, lo que él programó en un principio no era algo tan difícil, ¿ok? Vamos a iniciar con lo más básico que él empezó, que fue un proyecto pequeñito y que con el tiempo, y ojo, que se manejó con un estilo de programación que era, no te voy a decir anticuado, pero sí realmente que logró cosas que eran sorprendentes en su tiempo. A la programación. Luz 2 publicaba de forma sumamente constante y Sí, sus posts comentaba, tenían o sea, títulos que iban desde yo creo que cosas tenía un como problema porque sistema siempre operativo de comentaba así todo el 64 rato. bits basado en non-Unix, bastante simple, hasta canción divina de inteligencia artificial Sí. o sistema operativo de Irónicamente, él ya imagínate empezó la inteligencia Anti-Apocalypse. Y la artificial mayoría de antes estos que yo posts incluso. serían bastante ignorados, a pesar de lo llamativo de sus premisas. Estos posts no eran otra cosa que actualizaciones y demos de un sistema operativo del mismo nombre, De empleados. Lustos, el cual llevaba principalmente a través de su propia página web. Aquí podíamos Es encontrar curioso. videos demostrativos, actualizaciones, pero más interesante que todo eso, el nombre real e email de contacto de la persona detrás de Luz 2, Terry A. Davis. Antes de seguir, No probablemente sé. sea menester hablar sobre la persona Hasta detrás en de mi cabeza yo me todas estoy las preguntando cómo lo maquinadas, hizo. pues se va a volver algo muy relevante dentro de muy poco tiempo. Terrence Andrew Davis nació el 15 de diciembre. Es una locura. Hasta yo me lo pienso en mi cabeza cómo logró estos programas porque son difíciles de hacer. Y ojo que a mí me cuesta hacer hasta lo más básico. Pero hasta yo puedo reconocer que de verdad lo que hizo fue De una locura. 1969. Terry comenzó con su interés en la computación desde su infancia, Sí. comenzando con la computadora Apple II de su familia y en su Empezó con la computadora que son básicas. Las computadoras Apple, acá decir algo, no son como las Windows, ¿ok? Las computadoras Apple son básicas, pero básica, literalmente. Entonces no tienen tantos componentes, no son tan útiles, están muy limitadas por su CPU y hardware. Y además no puedes ocupar otro producto que sea fuera de su código. O sea, es un problema. Y eso es algo que se ha extendido hasta el día de hoy. O sea, comprar una Apple es realmente inútil y muy desastroso, créeme. O sea, de verdad, Windows la lleva, pero lejos. su juventud dio sus primeros pasos en la programación
con una Commodore 64. Sí. Se graduó con honores de la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad Estatal de Arizona. Era una persona increíblemente inteligente y sumamente prolífica en el campo de la De verdad que programación. demostró cosas. Pero además de esos detalles, hay una cosa que es muy importante tener presente con respecto a esta historia. Y es que aún con la vida relativamente normal que Terry llevó durante su juventud, él batallaba con una difícil situación de salud mental. Y eso que voy a mencionar realmente se llegó Si no me equivoco, él sufría de esquizofrenia, según leí. Leí que era como una cuestión así como de esquizofrenia, o si no, una cosa de paranoia. Que uno de estos dos padecimientos fue, pero su familia lo tenía recetado con receta. saber Entonces, mucho tiempo después, pero considero que probablemente está es un mejor tema. mencionarlo desde ya. A partir de su adultez, Terry comenzó a desarrollar un trastorno de esquizofrenia, el cual se comenzó a Ahí agravar está, con era el esquizofrenia. tiempo y que además... Ojo que la esquizofrenia no se va, o sea, algunos piensan que la esquizofrenia es como, tuve una temporada que no tuve episodio, entonces puedo abandonar la medida de medicamento. No, no, la esquizofrenia es permanente, permanente actualmente, permanente, porque básicamente hay algún punto en lo que vas a recaer. Y de hecho es curioso, es como, es parecido, muy parecido a básicamente el otro que era. ¿Cómo se llama? Ay, no era las convulsiones, era otro padecimiento. No me acuerdo cómo se llama, la habíamos hablado en clase. Pero es parecido, ¿ok? A otra enfermedad que, a pesar de que tú tomes tus medicamentos, te puede dar un episodio de convulsiones. Pasa lo mismo con la esquizofrenia, o sea, aunque tú tomes tus pastillas, hay una posibilidad pequeña de que básicamente tú también sufres un episodio esquizofrénico, aunque tomes pastillas. No se sabe por qué, pero pasa. Entonces, no piense que la esquizofrenia se va porque sí, no se va, vuelve. Y a veces puede volver con más fuerza si una persona no termina la medicación. ¿Ok? Y hay un periodo en el cual, yo qué sé, te dice, ¿sabéis qué? Tenéis que tomar esta cantidad de pastillas. Y después, cada cierto tiempo, reducirla. Tú tienes que seguirlo así. ¿Qué pasa si tú no lo haces? Ocurre el efecto contrario. Hay un efecto en el cual, básicamente, si no tomas las pastillas, generas que el cuerpo genere una resistencia y ahora tienes que tomar otras pastillas aún más potentes para completar el plan médico. Entonces, créame que controlar una enfermedad como la esquizofrenia no es fácil. No es fácil, no. A consecuencia de esto, también sufría de paranoia persecutoria. ¿Viste? Definir de forma Te dije, acertada eran qué es dos. lo que hace la Me acordaba que esquizofrenia era. en la mente de Me una acordaba que era persona es una de algo dos, pero no me muy acordaba que era las dos. complicado. Pero a grandes rasgos y por decirlo de una forma muy superficial, vuelve a una persona un tanto más proclive a, digamos, perder contacto con la realidad. Síntomas No que solo incluyen, perder por ejemplo, contacto, sino que también alucinaciones, delirio, y vuelve a la persona muy proclive a puede estar sufrir como muy nerviosa episodios todo el tiempo. psicóticos que pueden llegar a ser bastante violentos e intensos. Puede desarrollar paranoia, disociación, psicosis. En general, si no hay tratamiento, es una enfermedad que puede llegar a ser muy complicada y para la cual lamentablemente no hay cura a día de Por hoy. eso te lo dije, no hay cura. O sea, lo que hay es básicamente un periodo de tiempo en el cual tú puedes estar controlando. Pero Sin embargo, no una hay cosa cura, que quiero dejar lastimosamente. Es claro muy es que difícil manejarlo. padecer esta enfermedad por sí sola no te convierte en una persona disfuncional en la sociedad, No. ni mucho menos significa que estés loco. Especialmente no en la forma tan caricaturesca en la que se Mientras suele tomes tus retratar la pastillas y esquizofrenia mantengas de un control, no manera debería haber pública. problema. Yo sé que para alguna gente este tipo de intromisiones a lo mejor es un poco molesta, pero por lo menos para mí es muy importante retratar de Es la forma necesario más... este episodio, ¿por qué? Porque él, en un punto de estas paranoias, él dejó de tomar pastillas. Eso es el porqué. El porqué de esta situación es básicamente él, no sé por qué él dio una psicosis, y en esa psicosis pensó que habló con Dios y él pensó que básicamente le había dicho que no tomara pastillas, dejó de tomar pastillas y la psicosis se volvió muchísimo peor. más humana Ojito que posible la de todos psicosis este tipo de puede venir por trastornos y cualquier situaciones de cosa, salud mental, pues que porque uno por lo imagines que general por no alguna se razón hace y la viene un mayoría de la caballo gente suele y yo qué sé. adjudicar cualquier tipo Pero de cosas hay raras una o cosa, excéntricas que es una persona, que esta es normalmente las psicosis se basan es más esquizofrénico en o lo que cree cualquier la cosa del persona. estilo.
lo cual contribuye a la estigmatización y sobre todo a la desinformación que existe en internet con respecto a temas de salud mental. Y creo que ni siquiera tengo que decir nombres para que todos sepan de qué clase de personas estoy hablando. La gente que padece de trastornos y enfermedades mentales muy por lo general son personas perfectamente normales. Sí, personas que realmente no quieren que de verdad lo estén weando. Que trataban de darle bola y animarlo, lo que la mayoría de la gente hacía realmente era recalcar. Entonces, ¿qué pasó? Básicamente él empezó a publicar en un blog todo lo que él hacía, este programa especial Temple iOS. Y es curioso cómo funcionaba. Las múltiples falencias que tenía el sistema operativo, como el hecho de que mucha gente criticó, obviamente, lo que él hizo, básicamente. Le dijo así como, wey, tiene esto, tiene lo otro. Una persona dijo, fue tan descriptiva, le dijo así como, wey, lo que hiciste es literalmente una destrucción de código, algo así. A pesar de las críticas, bueno, nunca dejó de publicar sobre Luz 2, y las cosas que escribía se iban volviendo menos entendibles, en donde Terry comentaba sus intenciones a la hora de crear Luz 2. Terry, durante uno de sus episodios maníacos, asegura que fue contactado por Dios, y que desde ese entonces manejan una comunicación directa. Y durante esta comunicación, Dios lo comandó a crear un templo, partiendo de la leyenda del tercer templo en la mitología abrámica. Claro. Y sí, usé la palabra mitología y leyenda para referirme a las religiones y al dios abrámico. Y ni se molesten en tratar de indignarse por eso porque no leo lloros. Se los digo de una vez. Terry dijo que hizo este tercer templo en forma de sistema operativo porque en el ascenso de la nueva... Básicamente él se supone que la psicosis le dijo algo así como, básicamente tienes que crear un templo. Parte de la gracia de esto de los templos en la religión es realmente como mejor comunicación y poco más, pero yo mismo estoy como un poco alejado de ello, a pesar de que sí soy cristiano, pero dejo más de ello porque realmente no lo considero que tú tengas que tener más necesidad porque la misma Biblia te dice, el templo de Dios es tu mismo cuerpo. Así que no necesitáis un templo, pero sí se escucha mejor y mayor si estás en un templo, con más personas que creen en lo mismo. Pero no, una y otra no quita. La era de la computación y el internet era la forma en la que consideraba que podía llevar el mensaje de Dios a los niños. Exacto. Motivo por el cual, de hecho, Luz 2 estaba equipado, entre otras cosas, con varios juegos. En algún momento para el año 2011, Terry dio acceso a una versión beta de Luz 2 con la intención de obtener feedback, y pasaron semanas en las que absolutamente nadie lo probó para nada. Hasta que llegó un usuario llamado Jim Fern, que a través de una máquina virtual probó Luz 2 y trató de hacer algo de programación en el sistema, y su veredicto al respecto fue, y cito, programar en este sistema es un aborto tan grande como el sistema operativo en sí. La atención que esta reseña trajo a Luz 2 hizo que Terry, en vez de recibir el feedback de buena forma como según él dijo que lo iba a hacer, comenzó a rabiar de forma muy intensa, no solo tratando de explicar que no entendían su concepto, sino también fue degenerando en respuestas cada vez menos coherentes y llevó a que, eventualmente, le valieran la cuenta de Luz 2 del subreddit de programación, lo que lo hizo pasar a quejarse de esto en su perfil de Something Awful, en el cual también era tremendamente activo, y lo banearon de ahí también. La presencia de Terry en internet se mantuvo muy en silencio durante un tiempo, pero cuando se volvió a saber de él, lo que sucedió a partir de ese punto fue definitivamente algo que tomó por... De hecho fue una locura porque básicamente él no paró de básicamente trabajar en ese proyecto. Y el proyecto se volvió increíblemente difícil. Pero te estoy diciendo, difícil con ganas. Literalmente tenía un montón de funciones que en esos tiempos, ojo, en esos tiempos eran una locura. Por sorpresa. Hasta el día de hoy sigo pensando que es una locura haberlo programado de esa manera. Es una certeza, pero hay varios factores que indican que a partir de este punto Terry comenzó a dejar sus medicamentos. Sí. A ver, es una certeza que... Sí, en algún punto lo dejó y no se sabe cuándo, pero... 20 de octubre de 2011. Aquí, estos son los mensajes que básicamente... Es más o menos como la indicación, como el 7 de julio más o menos fue donde ocurrió, porque básicamente él pensó que la CIA lo estaba bloqueando. Ser activo en una nueva plataforma, Twitter. Pero en este caso, en vez de hablar sobre Luz 2 o cualquier otra cosa, se puso un tanto más personal en primera instancia, dedicando varios tweets a cagarse directamente en la conspiranoica. La cuestión funcional. Vamos avanzando más rápido. Se refería usando la misma palabra. Tanto a través de Twitter como de otros foros o páginas en los que se llegó a hablar de Luz 2, siempre apoyándose en la misma historia, que la censura hacia él era un plan de la CIA, que les estaban lavando el cerebro a todos y en algún... Sí, de hecho, ocurrió una degeneración mental tan grande. Y me preocupa mucho pensar de que quizás no tenía un familiar realmente cercano para que básicamente
le podía dar el parelé, porque de verdad, muy, se fue a una situación muy Él fea. no eran otra cosa que su forma de comunicarse directamente con Acá, esto. esto era Un lo que estoy cerebro libre hablando. apoyándose en la de la Biblia. Él había dicho, en realidad es entender solamente con batiburrillos de palabras sin sentido y pasajes de la Biblia, que en realidad estas series de palabras sin sentido eran lo que le arrojaba un programa que él había diseñado Sí. para que le generara palabras aleatorias, que, según él, no eran otra cosa que su forma de Que eso es lo que te digo, no tiene sentido haber creado este programa, porque no. O sea, en algún punto, claro, tendría algún pasaje raro, extraño, que significaría algo. Pero realmente no tiene sentido. comunicarse directamente con Dios. En octubre de 2012, Terry regresó a Reddit, esta vez con una versión 1.0 funcional de su sistema operativo, al cual le cambió el nombre por Sparrow OS. Pero en marzo de 2013, Terry le asignó el nombre definitivo y el cual sería el más conocido, Temple OS. Y junto con ese renombre abriría una nueva cuenta de Twitter y un sitio web. Y Temple OS en realidad a nivel técnico era bastante impresionante. Aparte de algún que otro juego basado en historias bíblicas, Temple OS incluía un simulador de vuelo, un compilador propio, el acceso al comando grep de la misma forma que lo tiene Linux, un editor de mallas en 3D, un editor de sprites, todo esto Ya, por programado eso te desde digo, cero. es impresionante ver lo que hizo en un sistema operativo que normalmente no podría. O sea, literalmente es como hacer un videojuego, pero hacerlo básicamente para otra cosa. Por ejemplo, yo que sé, hacer un juego 3D en la Nintendo. No, ¿cómo se llama la de Nintendo? No me acuerdo cómo se llama la Super 64. O sea, no tanto como la Super 64, es como un modelo más antiguo, quizás la PlayStation 1. No. Como la PlayStation 1, más parecido, de hecho, diría, como la PlayStation 1 por ahí. O sea, es un salto tecnológico Un grande. lenguaje de programación diseñado por el mismo Terry, además del Ya. generador de números aleatorios que el propio Terry usaba para, según él, comunicarse con Dios, junto con una serie de instrucciones bastante concretas sobre cómo usarlo. Él lo llamó un oráculo y lo comparó La- con el idioma de lenguas o una tabla de Ouija, en el sentido de su funcionalidad como medio de comunicación paranormal. En general, todo lo que componía la totalidad de Temple OS, todas las sí. herramientas que éste incluía habían sido diseñadas, según Terry, como maneras en las que Dios se comunicaba con él. Ese era el único propósito del sistema operativo, y cuando era incapaz de interpretar algo coherente de los mensajes que recibía, decía que era su propia culpa por no haber hecho una ofrenda que le agradase a Dios lo suficiente, o porque hizo una pregunta muy ambigua. En octubre de 2013, Terry comenzó un canal de Ah, YouTube con el mismo una nombre de pena, Temple güey. OS, pero durante todo el tiempo en que este canal estuvo activo, realmente había algo que era preocupante. Mm. Y es que en estas demostraciones de su comportamiento, era evidente que Terry cada vez se hallaba menos y menos lúcido. Miren, la verdad tampoco quiero entrar demasiado en detalles sobre las formas en las que Terry comenzó a desvariar más y más con el tiempo, no solo porque, sinceramente, haría que este video terminara durando hora y media, sino también porque en otros medios en los que he visto que tocan esta historia, Eh, en que se entra muchísimo más en detalle con respecto a las conductas de Terry, por lo general suele traer reacciones bastante tristes, en el sentido de que para algunas personas visualizar ese tipo de comportamientos suele ponerlos en un estado de ánimo bastante deprimente y melancólico. Porque esta es la cuestión, el hecho de padecer esquizofrenia vuelve a alguien muchísimo más proclive a padecer de demencia, y que en realidad es una enfermedad mucho más común de lo que uno esperaría. Sobre sí, viene de la mano. Es parecido a lo que pasa, por ejemplo, con el tema de la diabetes, que la diabetes viene con la depresión. Que sí, es verdad, vienen de la mano. Viene así, te viene diabetes, pum, también te llega una depresión porque ya no puedes lograr tantas cosas. O otras enfermedades que vienen ligados de la mano y que si una persona no se cuida, pues allá va. O sea, yo lo entiendo perfectamente. Y no te voy a mentir, es difícil. Ay, así que sí. Pero sí, yo lo entiendo, o sea, es muy difícil y todo en gente mayor. Y en otros videos y posts y cualquier tipo de medio en donde se haga un recuento de la historia de Ted, sí, es muy todos triste. en crudo y sin ningún tipo de edición. Y en algunos de los más largos se puede ver cómo Terry comienza a desvariar de maneras cada vez más intensas
De hecho, Pero a la partir de historia ese se vuelve punto, más su triste. retórica se volvió mucho más agresiva y sus epítetos y su discurso discriminador se volvió mucho más violento. Obama y la CIA se levantan todos los días y se preguntan a sí mismos, ¿cómo podemos joder a Dios el día de hoy? Ya sé, haremos que las monjas realicen abortos, haremos que los homosexuales bailen desnudos enfrente de las iglesias, hagamos una burla del matrimonio porque, al fin y al cabo, los no tienen papás y eso no es justo. Haremos que Dios sea odiado, beberemos té de fetos con la reina y celebraremos el final de los nacimientos. Convertiremos a los hijos conservadores en liberales y ateos. Hagamos que las iglesias ahora paguen impuestos y permitamos que los mexicanos entren para que haya voto democrático. Convirtamos a Estados Unidos en un gueto como México. La CIA quiere tener todo el control del código y la programación, hacer que la gente piense en formato HTML y mantenerlos encerrados, alejados del verdadero propósito de Dios. Todos los mensajes que Terry publicó de ahí en adelante iban de los contenidos de ese post a cualquier persona que ellos consideraran indigna. Y si sabes más o menos qué es lo que suele pasar en este tipo de historias, sabes que el hecho de llamar la atención de Kiwi Farms hace que todo se convierta solamente en una bomba de tiempo. Es que, más allá de generar desdén, mucha gente ayuda con el sistema operativo, a lo que siempre dijo que no, pues consideraba que él era el único lo suficientemente inteligente para erigir el templo de Dios, cuando en realidad lo que sus pocos viewers se referían era ayudarlo en un sentido personal, pues en este punto era evidente. Así que comenzó a recibir donaciones de sus seguidores. En distintas ocasiones, Terry fue arrestado de nuevo por diferentes motivos, pero siempre personas de 4chan y Kiwi Farms se ofrecían a pagar su fianza. Y cuando Terry se logró asentar en su camioneta como residencia provisional, varios seguidores le donaban comida y suministros básicos. Y sinceramente, este es el motivo por el cual esta historia en particular me parece tan interesante. Porque son muy pocas las veces en los que internet se topa con una persona así y lo tratan mínimamente bien. Casos de personas O cuya como un ser excentricidad... humano, porque muchas veces el internet se burla. O sea, literalmente el internet es una sátira. Convierte a todo personaje o personas que odien en una sátira horrible. Debo admitir que esta historia al final es eso. Terry se queda en su camioneta y más. Y el templo de Dios, bueno, se olvidó con el tiempo, así que no hay mucho que hacerle. Pero sí fue muy triste todo este tema. se había perdido por completo y había pasado a vivir como un indigente en Oregon, en donde a pesar de todo, de vez en cuando se terminaba encontrando con uno que otro seguidor. En muchos casos estos le compraban comida y tenía charlas bastante respetuosas y cotidianas sobre apenas un par de horas después de haber terminado un stream como cualquier otro. Terry, en medio de la noche, locales, el fallecimiento de Terry al ser atropellado por un tren. Nunca se supo si fue un accidente o si fue a propósito. La comunidad que seguía a este usuario, aún devastada por la noticia, poco a poco comenzaron a aceptarlo, de vez en cuando bromeando sobre los alienígenas y los agentes de la CIA con los que tanto batalló Terry en vida. Y poco a poco, la conversación sobre él cesó para siempre. El caso de Terry Davis considero que es una de esas anomalías que hace ver que aunque siempre van a haber personas que solo viven para los memes, las bromas y el caos, existe una parte que todavía es capaz de ver cierta humanidad en las personas a través de una pantalla. Es definitivo Que de verdad todo esto se haya terminado.